El mundo en el que vivimos parece más dividido que nunca. Las diferencias ideológicas, culturales y políticas se han convertido en abismos insalvables. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué ha llevado a la humanidad a esta era de polarización? Para comprender el presente, debemos regresar al pasado. La polarización. La polarización del siglo XX fue un fenómeno que marcó una era de profundas divisiones. Sociedades y naciones enteras se fragmentaron, dividiéndose en bloques o grupos opuestos, principalmente en los ámbitos político e ideológico. Ambos bloques intensificaron el uso de propaganda para consolidar el apoyo interno y desmonizar al oponente. En Occidente, el comunismo fue presentado como una amenaza existencial a la libertad y a la democracia, mientras que en el Oriente el capitalismo fue retratado como opresivo y explotador. Este fenómeno se intensificó a través de eventos claves como la Guerra Fría. ¿Alguna vez se han preguntado por qué se llamó así? Se llamó así porque ninguno de los dos bloques tomó acciones directas contra el otro. La Guerra Fría reordenó el mundo y provocó una polarización entre dos bloques. Esta no fue solo una confrontación militar, sino también un conflicto ideológico que moldeó naciones, culturas y generaciones enteras. Las tensiones existentes entre Estados Unidos, que abogaba por el capitalismo, y la Unión Soviética, que luchaba por expandir el modelo comunista, crearon un mundo polarizado donde cada movimiento se interpretaba como una amenaza existencial. División ideológica y política. Estas conferencias de 1945 marcaron el origen de la división ideológica. La conferencia de Yalta en febrero de 1945 en Yalta, Crimea, y la conferencia de Potsdam de julio a agosto de 1945 en Alemania, donde las potencias aliadas discutieron la reorganización de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, así sembrando las semillas de la rivalidad entre el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque comunista liderado por la Unión Soviética. La división ideológica y política contribuye a la polarización. La rivalidad entre las dos superpotencias dividió al mundo en dos esferas de influencia, con países alineándose con uno u otro bloque. Esta alineación no solo fue geopolítica, sino también ideológica, lo que generó una polarización global. Es así como se polarizó el mundo en dos grandes bloques, lo que generó conflictos. En muchos países, la polarización se reflejó en conflictos internos, donde grupos políticos y sociales se enfrentaron en torno a la ideología que debían adoptar. El primer conflicto bélico de la Guerra Fría son las guerras civiles en Grecia en 1946 hasta 1949. En 1943, durante la ocupación del eje en Grecia, se inició un conflicto interno que no terminaría hasta años después, en 1949. Este conflicto entre los favorables al monarca y los sectores comunistas tuvo mucha repercusión internacional, sobre todo por la implicación de la URSS y Estados Unidos. El conflicto griego sirvió para que Estados Unidos y la URSS, aunque con una relevancia mucho menor, iniciaran una serie de apoyos a fin de la imposición de su sistema. En este caso, fue el sector favorable a Estados Unidos el que ganó. La Guerra Civil China de 1946 a 1949 se produjo una etapa de transición de una alianza de vocación entre las potencias capitalistas y la Rusia comunista al inicio de la Guerra Fría. La creación de la República Popular de China hicieron que el conflicto bipolar se extienda a Asia. El líder del Partido Comunista Chino, Mao Zedong, proclamó la República Popular de China desde la ciudad prohibida de Pekín el 1 de octubre de 1949, al término de la Guerra Civil. En estos conflictos, los comunistas y los anticomunistas lucharon por el control, reflejando la división global. La consolidación de dos bloques antagonistas. Con la doctrina de Truman del 12 de marzo de 1947,
anunciada por Harry Truman. La doctrina establece el compromiso de Estados Unidos de condenar la expansión del comunismo, marcando el inicio formal de la política de contención que definiría la Guerra Fría. Con la doctrina de Truman comienza a perfilarse concretamente la división del mundo en dos bloques. Con el Plan Marshall, anunciado el 5 de junio de 1947, el plan se basaba en la ayuda económica de parte de Estados Unidos a los países que aceptaron formar parte del programa. Marshall tenía el objetivo de promover la recuperación de la economía europea, en particular de los países de Europa Occidental, luego de la destrucción y los problemas económicos provocados por la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. La separación de Alemania en dos estados, la Conferencia de Potsdam, en la que los principales aliados llegaron a una serie de acuerdos sobre el futuro de Alemania, entre las que estaba la división de la región germana y la organización de cada zona para una nación. Las ideologías contrarias de Alemania Occidental y Alemania Oriental conllevan que los cambios surgidos en ambas regiones fueran demasiados como para que ambos pudieran volver a unirse, especialmente por las grandes diferencias entre el capitalismo de uno y el socialismo del otro. Se consolida así la separación de Alemania en dos estados, la República Federal de Alemania en el oeste y la República Democrática Alemana en el este, estableciendo el telón de acero en Europa. Medios propagandísticos. Ambos bloques emplearon estos canales para difundir sus ideologías y contrarrestar la influencia del bloque opuesto. La Voz de América, por parte de Estados Unidos, comenzó a realizar transmisiones especialmente dirigidas a los ciudadanos soviéticos en 1947, a fin de contrarrestar los daños de la propaganda soviética contra los líderes y políticas estadounidenses. Por parte de la Unión Soviética, la Radio Moscú salió al aire el 29 de octubre de 1929, pero a través de ella hacían emisiones en múltiples idiomas. La radio buscaba llegar a audiencias de todo el mundo, intentando influir en la percepción pública sobre el comunismo y fomentar la solidaridad entre los países socialistas. Aquellos medios fueron utilizados para la propaganda intensificada con la finalidad de ganar apoyo tanto en el ámbito internacional como dentro de sus propias fronteras. La Guerra de Corea, 1950 hasta 1953. Corea era un protectorado de Japón. Por esta razón, al terminar la guerra fue dividido entre USA, Gran Bretaña, China y la URSS. En la práctica, esta división se consolidó en 1948, resultando en la creación de Corea del Norte bajo la influencia soviética y Corea del Sur bajo la influencia norteamericana. En 1950 surgieron problemas en torno a los límites fronterizos, lo que llevó a Corea del Norte a invadir el sur. En respuesta a esto, Estados Unidos intervino en apoyo de Corea del Sur, mientras que la URSS respaldó al norte. El alto fuego de 1953. Tras 2 años de intensas negociaciones se firmó un acuerdo que en gran medida devolvió a la península coreana, pero el costo fue devastador. Casi 1 millón de soldados y 3 millones de civiles perdieron la vida y la industria coreana quedó en las ruinas. En Corea del Norte, los bombardeos causaron destrucción masiva y enormes pérdidas humanas. La Guerra de Vietnam en 1964 hasta 1975 fue el conflicto más sangriento del periodo de la Guerra Fría. Después de obtener la independencia de Francia en 1946, Vietnam se dividió en 2 estados. Estados Unidos decidió intervenir directamente en apoyo de Vietnam del Sur, enviando tropas y armamentos, mientras que China y la URSS respaldaron el Vietnam del Norte. La caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 es uno de los eventos más simbólicos del colapso del bloque comunista en Europa. El muro había sido un símbolo de la división entre Oriente y Occidente, y su caída marcó el comienzo del fin de la separación ideológica y física entre los países del este y del oeste. La reunificación de Alemania en 1990 consolidó este proceso, mostrando que las divisiones creadas por la Guerra Fría estaban desmoronándose. La disolución de la Unión Soviética. En diciembre de 1991 formalizó el fin de la Guerra Fría, con la desaparición de la Unión Soviética. El principal rival de Estados Unidos dejó de existir, y la competencia entre los dos sistemas ideológicos, el capitalismo y el comunismo, llegó a su fin.